El primer método se encuentra en Lucas capítulo 10. Allí está uno de los métodos efectivos para hacer obra misionera, en Lucas capítulo 10. Y dice allí la palabra de Dios al hablarnos sobre este método, que es el método realmente con el que la iglesia debe trabajar. No debemos estar tratando de descubrir la pólvora con otros métodos. Tenemos que hacerlo con el método que Dios instaló. Él fue el que hizo este método de trabajo y que nos mandó a nosotros a hacerlo prácticamente, ¿verdad? No debemos, como les digo, estar buscando en otros lugares de la Biblia para decir vamos a inventar un método diferente. Hay muchos que han hecho todo tipo de métodos, ¿verdad? Que el buen samaritano, que el otro, ninguno de esos métodos es el método que Cristo instaló. Así que voy a introducirme con esta parte de Lucas capítulo 10. Aquí está claramente lo que dice la palabra de Dios. Del versículo 1 en adelante dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, ¿cómo dice? De 2 en 2. ¿Ok? Ahí está el método de Cristo. Tenemos que trabajar, dice allí, ¿cómo? De 2 en 2. ¿Verdad? Usted dice que no, que hay que mire, que vamos a poner primero esto, una señal, y que vamos a hacer unos rótulos. Todo eso es un relleno y está bien. Pero el método real es 2 en 2. Porque el uno anima al otro y el otro complementa al otro. Ese es el método de Jesús cuando nosotros visitamos. Estando en una iglesia allí en San Salvador, un hermano recién convertido pidió ir a hacer obra misionera. Él quería ir a trabajar en la obra misionera. Y los hermanos que sabían que estaba recién convertido, pues nadie se lo quiso llevar. Y llegó uno y me dijo: pastor, ¿por qué no se lleva a este hermano? Él quiere hacer obra misionera. Y vaya, llévelo para que lo acompañe por lo menos. Bueno, está bien. Y yo me llevé al hermanito y fuimos a visitar a un pentecostal esa tarde. Y llegamos donde el pentecostal y empezamos a conversar y bueno, y el pentecostal estaba argumentando y todo, de que el sábado no, que esto, y entonces yo estaba tratando de demostrarle a él bíblicamente. Pero llegó un momento en que el pentecostal, ¿verdad?, hablaba y hablaba, sí, que esto, que porque la ley, que la ley fue abolida en la cruz y que bueno, entonces y demás. Y el hermanito que estaba conmigo decía: oiga, pastor, él tiene razón ahí. Él tiene la razón. Entonces yo lo calmaba y le decía: cálmese. Y empezaba yo a mostrarle que él estaba equivocado, que la ley no fue abolida, que la palabra de Dios dice claramente que el cielo y la tierra van a pasar, mas mis palabras, ¿qué cosa? No pasarán, que la ley continúa por toda la eternidad. Y entonces el hermanito dice: sí, mire, señor, usted entienda que esta es la verdad. El pastor tiene razón. Bueno, y yo decía, bueno, ¿y a qué lado está, verdad? Y
Entonces el pentecostal arremetía y él otra vez, bueno, eso parece que fuera cierto, sí, sí, pastor. Y yo le dije, cállese, hombre, cállese, déjeme hablar. Y al fin de tanto hablar con el pentecostal, él al fin empezó a ceder y ceder y entonces cuando ya estábamos terminando, le dice al pentecostal, ¿se da cuenta? Lo agarró el pastor y ahora a usted no le toca más que obedecer. Así que deje de estar. Y el pentecostal se rió, ¿verdad? Y dice, no, dice, es que me ha convencido porque él habla con mucha sabiduría y lo prueba en la Biblia. No, sí, eso me pasó a mí también, eso me pasó a mí. Así que por eso yo estoy yendo a la iglesia adventista. Y esa misma tarde lo llevamos a la iglesia, al pentecostal. Pero él estaba, cuando yo hablaba, él estaba conmigo. Y cuando el otro hablaba, él estaba con el otro. Y bueno, no era la ayuda idónea para el trabajo misionero, pero por lo menos quería hacer obra misionera. Pero este fue el método de Cristo. A los discípulos los mandó de 2 en 2. Y ahora, cuando ya eran 70, los mandó también, ¿cómo? De 2 en 2. Entonces, ese es el plan de Jesús. Y es el plan que nos va a dar resultado. Porque mientras uno está trabajando, explicando la palabra de Dios, el otro debe estar en su mente orando de que esa palabra penetre en el corazón de esas personas, de los interesados. Y así es como se hace la obra misionera. Y entonces uno se goza trabajando en la obra del Señor, porque uno entonces va aprendiendo. Esa es la otra cosa, que no solamente está desarrollándose en el conocimiento de la Biblia, sino que va aprendiendo cómo penetrar a las personas para que ellos escuchen este evangelio de salvación. Y que es lo que da realización en la vida espiritual, hermanos. Mire, usted puede venir a la iglesia, puede cantar, puede orar, puede pasar a decir unas palabritas allí, anunciar un himno, hacer esto, lo otro, pero eso no es la satisfacción. La satisfacción está cuando yo aprendo a manejar la Biblia y que me hacen una pregunta y enseguida mi cerebro dice, busca el versículo tal. Y otra pregunta y busca el otro versículo. Cuando usted, escuche, cuando usted se aprenda, aquí está el secreto. Cuando usted se aprenda 5 versículos para apoyar una doctrina, ya está del otro lado del puente. Por ejemplo, deme 5 versículos que apoyen la doctrina del sábado. A ver. ¿Cómo? ¿Cuánto dijo? Mateo 5, 17. Muy bien. ¿Cuál es el otro? Éxodo 28. ¿Cuál otro? Ezequiel también puede ayudarnos, sí. Pero hay versículos claves en cuanto al asunto del sábado. Por ejemplo, ¿qué día se va a guardar en la tierra nueva? ¿Isaías qué? 66. Y allí ustedes van. Tienen que buscar, por ejemplo, uno dice claramente que el Señor es aún, ese es otro versículo clave, que dice, el Señor es aún el Señor del sábado. Porque ese le da permanencia, ¿verdad? Éxodo 20 le da la existencia.
este otro le da permanencia. El de Isaías 66 le da definitivamente que no hay domingo en el cielo, sino sábado. Y bueno, podemos apoyarnos en otros versículos, pero hay que tener por lo menos 5. ¿Usted ha visto a los pentecostales cuando están discutiendo? Mencionan versículos, pero uno de allá que no tiene nada que ver, el otro, ellos saben muchos versículos, pero no saben una doctrina. En cambio, nosotros tenemos que saber los versículos básicos de la doctrina. Por ejemplo, de la venida de Cristo. 5 de la venida de Cristo. A ver, 1 de la venida de Cristo. Ajá. En nubes del cielo, sí. El otro de la venida de Cristo, Juan 14. Otro de la venida de Cristo, a ver. Bueno, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Bueno, lo que les quiero dar la idea es que si usted no se lo sabe, usted está en problemas. Porque un día de estos lo va a agarrar el diablo y lo va a convencer a usted. Sí, si usted no se lo sabe, él sí se lo sabe. Entonces, nosotros tenemos que conocer primero la Biblia. Hay que conocerla, porque si la conocemos, van a salir así los versículos, uno tras otro, uno tras otro. Y cuando salimos a trabajar, vayamos de 2 en 2, porque si a usted se le olvida uno, el otro lo va a recordar y él se lo va a decir y van a poder hacer una pareja fuerte que la gente va a entender la palabra. Y eso es lo que hace que nosotros nos sintamos bien. Como adventistas tenemos que estudiar. Si usted no se lo sabe, comience ahora doctrina por doctrina. Mire, hoy está tan fácil. Tan fácil. Usted puede verlos en la computadora, ahí están. Ahí los puede ver en las concordancias. Ahí aparece todo. Y usted escoja los más y apréndaselos y las citas y usted se va a dar cuenta que se va a volver sabio en la Biblia, porque el cerebro, como que cuando uno le va alimentando, él se va abriendo más y más y más y más, y uno llega a tener la destreza para poder presentar la palabra de Dios. Porque el problema de nosotros está en que si no conocemos, si no sabemos, entonces tenemos miedo de enfrentarnos con cualquier persona, porque nos van a salir con el machete afilado y no vamos a saber qué hacer. Entonces hay que aprendérselo. Apréndaselo. Bueno, por mucho, vamos a decir, tárdese unos 2, 3 días para aprenderse los 5 versículos de una doctrina. ¿Verdad? Tome todas las doctrinas así. En la fe de Jesús están todas ahí. Tómelas y apréndase los versículos principales. Y de allí ya su cerebro va a ir añadiendo más y más y más. Y usted va a poder ser un verdadero obrero bíblico para el Señor. Y nadie lo va a avergonzar. Y después usted se va a animar a predicar, porque muchos no se animan a predicar, tienen miedo de subir allí y predicar la palabra de Dios. Pero cuando usted se sepa los versículos, usted va a querer predicar. Si ahora yo quiero probar lo que sé, y va a empezar a predicar y se va a sentir bien. Esa es la realización del cristiano, del Hijo de Dios, del adventista del séptimo día. Tiene que aprender, esforzarse por aprender.
Y así como su mente se abre a la palabra de Dios, así van a venir los éxitos para enseñar la Biblia. Este es uno de los puntos básicos, ¿verdad? Que hagamos pareja. Usted no esté esperando que... No, usted mismo busque con quién puedo ir yo. Con la hermana fulana. Bueno, es que ella se duerme cuando uno está dando el estudio. Bueno, diga que está orando, ¿verdad? Por lo menos. Y siga adelante. Usted no se detenga y avance, pero vayan de dos en dos. Además, es un remedio. Trabajar para el Señor es un remedio. Mire, aquí en Washington, yo tenía una pareja allí que llegaban a la iglesia. El esposo se sentaba allá atrás y la esposa por aquí de este lado. Nunca estaban juntos. Y un día parece que había llovido mucho. Y llegaron con una cara los dos y decidí hablarles. Y mire, ¿qué les pasa a ustedes? Yo los he visto así. Ay, pastor, es que mire, es que él, es que... No, si es ella, no. Y ahí empezaron frente a mí. Empezaron a pelear que casi se querían dar ahí. Y yo, un momento, siéntense, vamos a... Y conversamos, yo les di muchos consejos y salieron de allí. Pero dentro de los consejos que yo les dije, mire, saben que les voy a dar una medicina que no va a fallar. ¿Ah, cuál es, pastor? Bueno, vayan a hacer obra misionera. Vayan, así como esposos, vayan a predicar, busquen un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, lo que sea, y díganle que quieren ir a estudiar la Biblia con él. Pues ella dijo que no, que yo no voy a ir, eso no, yo ni sé nada de la Biblia y qué sé yo, bueno. Pero él dijo, yo sí voy a ir. Y voy a buscar, y empezó a buscar, y al fin consiguió una familia y entró a dar estudios bíblicos ahí. Pero como le hacían tantas preguntas, él tuvo que empezar a estudiar la Biblia. Porque le preguntó, mire, ¿cómo es eso de que uno tiene que creer en esto, en lo otro, aquí, si la gente dice que no, y todas esas preguntas lo fueron inquietando y él empezó a estudiar la Biblia. Y bueno, como estaba estudiando la Biblia, no tenía tiempo para pelear. Llegaba la esposa, lo miraba con la Biblia en la mano, este santurrón, decía ella, y se iba enojada, porque ¿saben qué es un problema tremendo? Que los esposos se acostumbren a pelear, es terrible, porque después no pueden vivir sin pelear. Están tirando el uno al otro. No, pues para eso la mejor cura es dedicarse a hacer obra misionera, y para eso usted tiene que estudiar la Biblia. Y él iba estudiando y llegaba donde la gente le hacían otras preguntas, a buscar en otras partes. Algunas veces me preguntaba a mí, mire, pastor, que me hicieron esta pregunta, y yo lo sentaba y le decía, mire, esto es así, así, así. Se iba, trabajaba y qué sé yo. Bueno, como a los 5 o 6 meses de que él ya estaba dando esos estudios a esta familia y estudiando la Biblia, un día la esposa dice, este no me la hace a mí. Alguna mujer ha visto ahí en esos estudios que está haciendo, y por eso es que anda tan devoto. Hoy le voy a arruinar la vida, me voy con él. Y le dijo, mira, ahora yo me voy contigo,
voy a ir a acompañarte al estudio bíblico. Ah, qué bueno, le dijo él, vente pues, y se fueron. Y no, si era una familia que él tenía y no sé qué otras personas había contactado para los estudios y estaban dando. Y le hacían preguntas a ella también. Y ella no sabía qué contestar porque ella solo sabía de garras y de gruñidos y de peleas. No sabía nada de la Biblia. Y ella empezó también a investigar. El asunto fue que al año ellos habían ganado, creo que 3 almas habían ganado ese año. Estaban felices y ahora estaban tan ocupados ayudando para que esas almas estuvieran en la iglesia y vinieran a los cultos y demás, que se les olvidó la peleazón que tenían y volvieron a estar felices ellos allí, que los mismos hijos decían, es que han dado un cambio, decían ellos. Hoy sí nos sentimos contentos, seguros, pero es hasta para eso sirve la obra misionera, porque entonces nos obliga a nosotros a hacer la investigación de la Biblia para poder ayudar a la gente. Así que el plan original de Cristo está claro, es de 2 en 2 los mandó a predicar. Ahora, mire usted todo lo que hay aquí hoy. ¿Qué tal si armamos las parejas? Y si yo voy a trabajar con él, yo voy a trabajar con mi esposo y voy a trabajar con el otro joven allá o con este o con el otro, y nos proponemos ir a buscar a quién predicarle, porque ese es el otro paso. Hay que buscar a quién predicar. Y entonces el resultado va a ser que esta iglesia se va a poder llenar. Es que ustedes tienen un problema muy serio aquí. Yo esta mañana conté los que estaban aquí. ¿Sabe cuántos había? 160. Había esta mañana. 160. Y hoy viendo las bancas que ustedes tienen, aquí arriba les caben, aquí abajo les caben 300 y allá arriba les caben como 180 a 200 más. Así que ¿cuánto le falta para llenar esta iglesia, hermano? Como 300 personas tienen puesto aquí, miren. Si esta iglesia llega a tener 300 sentados, ustedes se van a gozar viendo a ver y que estén trabajando. Les va a tocar hacer otra a la par ahí. ¿Sí? Porque Dios bendice la obra que uno realiza. Dios puede hacer cosas, hermano. Allí en la conferencia donde trabajo, la conferencia del Potomac, cuando yo llegué aquí a Washington a trabajar y empecé a trabajar duro para que crecieran las iglesias, todos los hermanos haciendo obra misionera, y eso fue tremendo. En 4 años, en una iglesia que tenía, que se llamaba la Metropolitana, de 21 miembros que tenía, pasó a tener 310 miembros. Teníamos que hacer doble turno lleno, no cabían. Y de ahí salió una iglesia completa de 160 miembros para Virginia y se quedó la otra con 150 miembros. En 4 años, esa fue una. Y la otra fue la central, que la recibí con 81 miembros y a los 4 años
tenía 265 miembros. Pero todos trabajaban. Mire, el sábado a las 2:30 de la tarde no teníamos dónde reunirnos porque estábamos alquilando. Pero en la calle nos reuníamos. Y allí llegaban no menos de 140, 150 hermanos a hacer obra misionera. Y después se esparcían por Washington. Cuando sentimos, ya habíamos bautizado, imagínense ustedes, más de 150 miembros en esa iglesia. Y eso, tremendo. Pero en Tacoma, me pidieron a mí que abriera Tacoma. Abrir una nueva iglesia porque querían comprar el edificio de la ABC y para poder comprarlo necesitaban una iglesia y no había iglesia. Entonces a mí me asignaron y dice, mire, usted comience la iglesia ahí, nosotros vamos a apoyar la compra y ya ustedes después la van a poder pagar. Bueno, está bien. Así que hicimos un llamado por radio y en las iglesias se anunció que iba a comenzar la iglesia de Tacoma, que todos los que quisieran venir y ser misioneros, que vinieran el sábado tal para comenzar la iglesia. ¿Sabe cuántos llegaron? 7. 7 llegaron ese sábado a comenzar la iglesia de Tacoma. Pero eran 7 misioneros. Era gente que quería, oiga. Y empezamos a trabajar con esos 7. Y arrollamos todas esas casas del Anglipar y los departamentos y todo eso, y tocando puertas y trabajando duro. En 5 años, la iglesia de Tacoma tenía 442 miembros. ¿Bendice Dios el trabajo o no lo bendice? Claro, hermano, claro. Y es que esa es nuestra comisión. Nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados a esto, a predicar el Evangelio. Así que 2 en 2 es efectivo, para que comencemos a sacudir todos estos lugares aquí, donde ustedes saben que hay gente y que pueden penetrar, busquen la manera de entrar por revista, por libros, por regalitos especiales. Por ejemplo, hoy que era el 14 de febrero, no quiere decir que nosotros andamos celebrando, que no, eso es un cuento, pero uno aprovecha. Y por ejemplo, muchas iglesias el 14 de febrero compraron algún regalito así chiquito, significativo, ¿verdad? Un corazón o una frase de amigos o lo que fuera. Y mandaron a sus miembros a regalarlos a la gente no adventista. Decir, mire, de parte de la iglesia adventista, que nosotros también estamos dispuestos a ayudarlos si quieren conocer la Biblia. O sea, son formas de aproximarse. ¿Ve? Y ustedes aquí pueden hacer lo mismo, pueden tener un día especial de avanzada misionera y que vayan todas las parejas a trabajar esa tarde y visiten no menos de 2, de 3, para que la obra de Dios pueda triunfar. Allí está la clave, hermano. Ahí está la clave. Nosotros podemos hacer esta obra, solo que nos vamos acostumbrando. El problema es que venimos a la iglesia y como ya vemos un grupito más o menos, ya estamos bien, ya nos sentimos bien y no sentimos la necesidad de terminar la obra, de
predicar el Evangelio a todo el mundo. Yo estaba en este año pasado, fui a reunir a todos los administradores, presidentes, secretarios, tesoreros de todos los campos del Salvador. Ahí hay 5 campos. Y a todos los administradores y departamentales que tiene la Unión en El Salvador. Yo los fui a reunir allí porque llevaba un plan de trabajo para ellos. Nosotros tenemos una organización que se llama APIC, que quiere decir una agencia de evangelización, de obra filantrópica, educativa y de salud. Todos los años vamos a un lugar. Este año vamos a El Salvador, pero yo les dije, vamos a ir a predicar el Evangelio. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí todos vamos a participar. Y dice, pero pastor, ¿cómo sería eso? Le digo, bueno, mire, ¿cuántos miembros son en la Unión Salvadoreña? Me dijeron que tienen 200,000 miembros. Le digo, ok. Entonces, esta campaña que vamos a dar es una campaña que cuesta $500,000. Porque se dan bolsas de comida a los pobres, se hacen cruzadas médicas en todo el país, se hacen campañas en todos los grupos pequeños, en todas las iglesias, en todos los grupos, y el plan es levantar 100 nuevas iglesias este año en El Salvador. Que nazcan 100 nuevas iglesias, porque está rondando las mismas. No, hay que avanzar. Y entonces dijeron ellos, oh, sí, nos gusta el plan, sí, ok. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Bueno, les dije, vamos a empezar por decirles lo siguiente. $500,000 que los vamos a compartir. Primero, aquí en El Salvador, cada uno de esos 200,000 miembros va a dar una ofrenda para esa campaña de entre $1 y $10 en todo el año para predicar la palabra de Dios. Y se quedaron. ¿Eso serían más de $200,000? Sí, es cierto. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que cuando a uno no le duele, no busca la medicina. Y ese es el problema de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Costa Rica, de México, de todos los países. Como saben que en este país ganamos dólares, solo dicen, deme. ¿Ah? Usted tiene familiares allá que a veces ni necesitan lo que le piden, pero como usted está ganando dólares, mándame. Eso es muy fácil. Ahora no. Queremos hacer evangelismo en El Salvador, ustedes tienen que dar. Son los primeros que tienen que dar. Y segundo, nosotros vamos a recolectar en todos los Estados Unidos para el otro medio, la media parte de los $250,000. Pero ustedes van a poner $250,000. Y estaban viéndose las caras. Sí, porque el que no le cuesta todo lo hace fiesta, hermano. Muchos dicen, yo voy a ir a dar una campaña a Guatemala y allá. Sí, usted como ellos saben que usted lleva el dinero y lleva todo. Pues, bueno, que ahí sí llegan en las noches a la campaña, pero no son cosas grandes.
Ahora yo les he dicho a El Salvador, les he dicho, miren hermanos, no vamos a venir aquí para bautizar lo que ustedes ya están bautizando. ¿Cuántos bautizaron el año pasado? Y se bautizamos 6,500. Y le digo yo, ¿y ustedes se sienten bien bautizando 6,500 almas con 200,000 miembros, con 100 pastores y con 50 administradores? ¿Ustedes no les da vergüenza eso? Pero, pastor, no, le digo, es que ustedes se han acostumbrado a no hacer nada. Y es la verdad, hermano. Para que una iglesia se sepa que está creciendo, y esa es la estadística que funciona. Si usted, por ejemplo, quiere saber si esta iglesia del Monte Olivar, o como se llame, está creciendo, usted tiene que bautizar. Este año 2019, ¿cuántos miembros tienen aquí según sus libros? Vamos a decir que tengan 200 miembros. ¿Cuántos debieran bautizar ustedes? Por lo menos, ¿qué? 20 almas. Así, sin mucho esfuerzo, 20 almas. Cuando ustedes crean que van a crecer, bauticen 40. Y si ustedes quieren hacer algo grande para Dios, bauticen 60. Y entonces se van a dar cuenta que Dios bendice la iglesia. La hace crecer, porque cada hormiguita está llevando su pedacito de pan. Y eso es lo que pasa, ¿no? Que uno se va acostumbrando. Les dije yo, si es el 10% el mínimo que debiera crecer la iglesia, y ustedes no están creciendo más que el 3%. Imagínense usted. El 3%. Eso es terrible. Mire, si bautizando el 10% para tener una iglesia de 200 miembros aquí en el Monte Olivos, ustedes van a necesitar 10 años. 10 años para tener 400 miembros. Eso es demasiado, hermano. No. Ustedes pueden bautizar 50 almas este año, 50 el otro, y en 4 años ya tienen la iglesia llena, hermano. Que vienen más miembros, más trabajan, pero entonces vienen las necesidades del crecimiento y las iglesias se ponen bonitas, tienen sus coros, tienen sus cuartetos, sus tríos, sus dúos, tienen sus jóvenes con actividades de todo tipo, salen a hacer retiros y demás, porque tienen iglesias sólidas. Pero si no, van a tener 140 disecándose aquí, esperando al Señor Jesús sentados en esta banca, y no se van a ir, porque el que no trabaja no va a ir al reino de los cielos. Cada uno de nosotros tenemos que ganar almas para merecer vivir en la patria celestial. Así que y uno se siente bien. Yo estaba en Caracas un día saludando en la puerta ahí de la iglesia, una iglesia de 1,000 miembros, iglesia de Caracas. Estaba saludando, había predicado allí. Y estoy saludando afanadamente y viene alguien y me agarra por detrás. Y me da un apretón y me tapa los ojos. ¿Quién soy? Y yo, ¿y quién será? Decía yo. Y tratando de adivinar. Y entonces le dije al fin,
un nombre y la pegué. Y entonces ella se volteó y me abrazó y me besaba por aquí y por allá y yo no hallaba qué hacer. Entonces ella, con la gente que estaba ahí, dice, mire, ustedes no saben. Yo era una mujer amargada, desgraciada, infeliz. Tenía dinero, pero ¿de qué me servía? Y ahí él empezó a predicar. Llegó este hombre, un ángel de Dios, y mire, me enseñó. Ahora yo soy feliz, mis hijos son felices, todos somos felices y todos somos adventistas. Y yo supe que el pastor estaba aquí, vine porque yo a él jamás lo voy a olvidar. Claro que yo me sentía como pollo comprado, ¿verdad? Pero es la verdad, hermanos. Las almas que usted gana para el reino de Dios son almas que nunca lo van a olvidar. Y usted va a poder entrar con ellas a la patria celestial. Pero hay que trabajar. Aquí sentados orando. Algunos de ustedes hacen hasta ayuno y oración. Dicen, vamos a ayunar para que Dios nos ayude. No, si Dios no bendice a los haraganes. Dios bendice a los que trabajamos para Él. Además, el ayuno, ustedes están equivocados con el ayuno. ¿Ustedes creen que Dios está contento con que dejen de comer 3 tiempos de comida? No, sí. El ayuno no es eso. ¿Qué dice Isaías del ayuno? No es antes, dice, el ayuno que yo escogí. ¿Cuál es? ¿Dejar de comer? ¿Cuál es el ayuno? Desatar las ligaduras de la impiedad. Visitar a los huérfanos y a las viudas. Qué diferente, ¿verdad? ¿Y usted cree que con 3 tiempos de comida, ahí me estoy consagrando, ya me voy a ir al cielo? ¿Qué va, hermano? Si no gana alma, usted se queda aquí. No va a haber ninguna recompensa porque usted no ha trabajado para el cielo. Y el ayuno consiste, por ejemplo, usted va a ayunar, ok, decide ayunar un día, ok. ¿Para qué? Para ayudar a un pobre. Esos 3 tiempos de comida, se ahorró $15, ok, váyase al súper, a donde sea, llénelo de lo que pueda con los $15, busque una persona que esté pobre y llévela ese regalo en el nombre del Señor Jesús. Ese es un ayuno. Pero nosotros queremos hacer las cosas más fáciles, pero son las que no dan resultado. Así que lo primero que tenemos que hacer es enlistarnos de 2 en 2 para trabajar. El segundo plan misionero, de eso quiero hablarles también aquí hoy. ¿Cuál es el segundo plan misionero de la Biblia? Hechos, capítulo 2. Se trata de los grupos pequeños. Y dice aquí la formación de los grupos pequeños como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentado por uno que no puede, ¿qué cosa? Errar. Un grupo pequeño, hermanos. Esto es lo que Dios está necesitando. Allá se le llama hogares, iglesias. Es el sistema que proporciona el crecimiento continuo, permanente de la iglesia y está basado en el trabajo de individuos inspirados y que están equipados también para el discipulado. En otras palabras, todos los hogares adventistas
debieran ser grupos pequeños. ¿Usted escucha lo que yo le estoy diciendo? ¿Qué fue lo que dije? Todos los hogares que adventistas debieran ser grupos pequeños. ¿Saben, hermanos? Hay un problema. Los jóvenes de nuestra iglesia se están perdiendo. ¿Y sabe por qué? Porque en los hogares adventistas no hay grupo pequeño, o sea, no se está estudiando la Biblia, no se está cantando, no se está orando, y los muchachos están recibiendo más influencia de afuera que de adentro. Para salvar el hogar, para salvar a los muchachos, para educar a los niños, no hay mejor método que el grupo pequeño. La iglesia primitiva crecía y crecía, pero ¿dónde crecía, hermanos? En las casas. En las casas. Allí crecía la iglesia. No crecía en una gran campaña ni nada de eso, no. Crecía allí en la casa, y dice, y cada día compartían en las casas y eran bautizados. Hermanos, si ustedes y yo no estamos haciendo el culto familiar, vamos a perder a nuestros muchachos. Nos va a pasar como le está pasando a las iglesias americanas. Las iglesias americanas están llenas de viejitos ahí, ya cascaritas como yo, que ya van a la iglesia por una costumbre ancestral. Pero los jóvenes ya no van a la iglesia. Ya no hay sociedad de jóvenes, no hay nada. Ya no les importa la iglesia, porque no hicieron culto en su familia. Así que, hablando de grupos pequeños, hermanos, el que tiene necesidad de grupos pequeños soy yo. Para hablarle allí a los hijos, a los nietos, para hablarle a los esposos y las esposas, y para invitar a los vecinos, vengan, una vez aunque sea a la semana, vengan, vamos a hacer un grupo pequeño especial para ustedes. Nosotros hacemos un grupo pequeño todos los días para nuestros hijos, por lo menos debiera ser 6 días a la semana, pero vamos a decir que lo hace 5 días, pero uno de esos 5 días que sea grupo pequeño para invitar al vecino o al hermano o a la mamá o al familiar que no se ha convertido, que venga a adorar con nosotros en nuestra casa o nosotros ir a las casas de ellos. ¿Qué tan difícil es eso, hermano? No, es una obligación que tenemos nosotros como cristianos. Si queremos salvar a nuestra familia, tenemos que obligarnos a hacer un grupo pequeño. Pues, y como les decía el otro día, unos hermanos que estaba predicándoles allí, decía, los primeros, escuche esto que les voy a decir, los primeros que debieran tener sus grupos pequeños, ¿sabe quiénes son? Todos debemos tenerlos, ¿verdad? Pero supóngase que algunos de ustedes son descuidados y rebeldes y demás y no quieren. Pero los primeros, los que nunca deben dejar de tener un grupo pequeño, es el cuerpo ungido de la iglesia. ¿Quiénes son? ¿Quién es el cuerpo ungido de la iglesia?
¿Ah? Los ancianos de la iglesia. Los diáconos ungidos de la iglesia. Las diaconisas ungidas de la iglesia. Todos ellos deben tener un grupo pequeño. Por lo tanto, ¿cuántos ancianos tiene esta iglesia, hermano? ¿Cuántos? 8. Ajá. ¿Cuántos diáconos tiene esta iglesia? No menos de 10, ¿verdad? 10. Ya son 18. ¿Cuántas diaconisas tiene esta iglesia? 10 más. Aquí en esta iglesia, toda la iglesia debiera tener grupos pequeños, pero por lo menos 28 grupos pequeños debieran estar funcionando aquí. Porque esto es donde la iglesia descansa, donde la iglesia se apoya, es en los ungidos del Señor, ¿verdad? Es como que yo les estuviera predicando aquí, hagan grupos pequeños, y yo de sinvergüenza no hago nada, siendo pastor. No, yo tengo mi grupo pequeño. A mí, además de mi casa, yo voy a buscar unas familias que las quiero mucho y allí estoy todos los martes a las 7 de la noche celebrando mi grupo pequeño. Porque, hermanos, la vida del alma es la relación que sostenemos con Dios. Y la hermana de Juárez no se ha equivocado. Me ha sido mostrado por una mente que no puede errar. Es una necesidad celebrar los grupos pequeños. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender que este es el método de Jesús para sus discípulos. Él quiere que seamos obedientes en seguir este plan. Y es un plan que es exclusivo de la iglesia del Señor. En otras palabras, en este tiempo que estamos viviendo, nosotros tenemos que ir buscando a Dios en los hogares con los propósitos de poder alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados con la palabra de Dios. Qué importante es esto, hermano. Algunos de ustedes dicen, bueno, eso es de la obra misionera. No, eso no es de la obra misionera. La obra misionera lo impulsa, pero la responsabilidad es de cada uno de ustedes y yo, que hemos aceptado ser discípulos de Jesús, que nos hemos bautizado y que estamos obligados a ir a predicar este evangelio, comenzando por la casa. ¿Ve? Y pregunte usted en las iglesias adventistas, ¿cuántos hogares se reúnen por semana estudiando la Biblia? Es que si nosotros lo hiciéramos, hermanos, escuche esto, si usted lo llega a hacer en su casa y lo llega a hacer invitando a los vecinos, mire, la bendición va a ser múltiple. Para su casa, Dios va a guiar esa casa. Y para los vecinos, Dios va a despertar el amor hacia Dios por medio de esos cultos. Yo recuerdo que estábamos en Caracas, Venezuela, trabajando con la familia. Y allí no se vive en las casas, es muy caro. Para rentar una casa tenía que pagar mucho dinero. No sé ahora que eso está hecho una desgracia, pero en ese tiempo era así.
Y resulta que con mi esposa, todos los días, después que yo llegaba del trabajo, a las 7 de la noche, salíamos a un balcón que tenía el apartamento donde vivíamos. Y allí habíamos puesto unas sillas y nos sentábamos toda la familia, los 6. Nos sentábamos y comenzábamos a cantar coritos, himnos. Y Dios nos ha bendecido porque el don del canto se lo dio a toda la familia. Mi esposa canta, mis hijas cantan, yo canto, y ahí cantábamos en ese balcón, felices, leíamos la Biblia, y allí yo les explicaba algún versículo, o les quitaba algunas dudas, y así, felices cada atardecer, que a las 7 allí estábamos. Pues un día planeamos vacaciones y nos fuimos. Nos fuimos como 3 semanas de vacaciones con toda la familia. Y bueno, gozamos y felices y regresamos al fin al apartamento para seguir el trabajo. Y entonces, cuando esa tarde a las 7 salimos al balcón, de pronto, después de estar cantando unos minutitos, nos tocaron la puerta. Y era la vecina de arriba, la que estaba en el apartamento de arriba, un edificio de 14 pisos. Y cuando abre la puerta mi esposa le dice: señora, ¿por qué me han hecho esto? Y mi esposa, ¿qué le hemos hecho nosotros? Ni siquiera hablamos, porque el venezolano es medio creído, ¿verdad? Y cuesta que ellos, dice, ¿por qué me han hecho esto? Permítame pasar. ¿Y qué le pasó, señora? Es que yo, todos los días, yo salgo a mi balcón porque los escucho a ustedes desde el principio hasta el final. Esos cantos tan lindos, esas voces tan preciosas, lo que habla allí el esposo suyo y los niños que leen la Biblia, y yo vivo feliz. Yo no me puedo perder cualquier cosa, pero no estar a las 7, y ahora ustedes se van y me dejan a mí desesperada, deseando. Y le dice mi esposa: mire, estábamos de vacaciones, discúlpenos, pero no hay ningún problema. Quédese y venga con nosotros para que podamos compartir la palabra de Dios. Y ustedes, pero mire que yo, no importa, venga. Y allí hicimos amistad con ella y empezamos a evangelizarla. Fíjese que la gente se fija. La gente se da cuenta quién es usted. Si usted solo entra y sale a su casa, no tiene devoción, no tiene momentos para sus hijos, no se ríen juntos, no se abrazan, no se besan, hermanos, esos hogares son tan simples que los hijos quieren salir huyendo de ahí. Pero cuando esos hogares tienen la presencia de Dios, esos hogares estudian la Biblia, invitan a otros, los tienen allí también para disfrutar y dan alguna cosita. Bueno, yo aquí en Maryland, los chapines me invitaban a mí: pastor, venga al hogar de nosotros. Yo iba para el hogar a predicarles allá.
hogar, no, como 30 personas metidas en un apartamento ahí que parecían salchichas, ¿verdad? Todos pegados ahí en el apartamento y allí predicábamos la palabra y cantábamos y felices allí, la gente feliz. Como 17, 18 visitas escuchando la palabra de Dios. Y apenas terminaba el hogar iglesia, dice, no se vayan, y ya salían ahí, que un atol, que no sé qué, que los tamalitos esos que les llaman cachitos, no sé cómo es que les llaman, y que esto, que el otro y aquello era un festín para todo el mundo. Y no lo dejaban irse a uno, porque yo ya me voy, porque mira, no, tiene que comer, pastor, y a veces tenían de todo, pero qué interesante cómo estos hermanos guatemaltecos llevaban eso y ellos cada año bautizaban 10, 12, 15, 10, 12, 15, cada año, hermano. Y felices de andar haciendo la obra misionera. Pero a veces el diablo a nosotros nos habla bajito. Y dice, ay, que otros hagan la obra misionera, tú no te afanes por eso. Pero usted no sabe lo que está perdiendo, hermano. Está perdiendo el gozo de hacer la obra que Dios nos ha encomendado y que todos podemos realizar. No se trata de que solo el pastor o solo, ya les dije que los ancianos, ¿quiénes más? Los diáconos, ¿quiénes más? Las diaconisas, mínimo en una iglesia, deben tener grupos pequeños. Así que aquí, obligadamente debieran funcionar 28 grupos pequeños. Y me dice el hermano que solo hay 4 o 6 por ahí. Eso da vergüenza, hermano. No puede ser. ¿Ustedes entonces son adventistas o son arreglistas o cristianistas? ¿Qué son ustedes? ¿Ah? Tenemos que ser lo que decimos que somos. Porque la orden de Jesús, ya les dije anoche, es ir. No es si quieres, no es si puedes, no es si te gusta, no es si eres bueno o eres malo para eso. Es que tienes que ir. Tienes que ir. Eso es muy importante para poder predicar el evangelio. Además, aquí tenemos que entender que para las personas significan algo más allá del evangelio. Significa compañerismo. Hacemos amigos, hermanos, en los hogares, iglesias, esa es la oportunidad. Significa comunicación. Las iglesias se involucran en el trabajo misionero y es una salvación para los miembros de la iglesia y para la gente de afuera, porque no hay otro método superior. Si trabajamos para Jesús, vamos a ganar esas almas. Los diversos métodos del evangelismo van a continuar ayudando a que la evangelización pueda crecer, pero tenemos que buscar que la iglesia se despierte, que la iglesia sienta que está haciendo algo por la obra del Señor. Y eso es muy lindo. Y saben ustedes, en una iglesia que me tocó a mí, que le costaba trabajar en la obra misionera, yo instalé los grupos y luego en las tardes del sábado los llamaba a dar cuentas de lo que habían hecho en toda la semana. Qué interesante, hermano, cómo crecían esos grupos, cómo Dios bendecía a la iglesia.
una iglesia de 80 miembros que estaba por desaparecer. Llegó a tener en la ciudad misma como 10, 12 iglesias, hermano. Y todo el mundo feliz por el crecimiento. Las almas salían de un lado, de otro, porque sencillamente estábamos entregados a esa labor de predicar el Evangelio. Usted a veces dice, mire, que es que uno predica y predica y la gente no se decide. No, si es que usted tiene que ser, como dice la Biblia, ¿verdad? Que debe ser astuto como las serpientes y mansos como ¿qué? Como una paloma. Uno debe saber cuándo tocar un corazón y Dios le va dando esa sabiduría para que ese corazón venga a Cristo Jesús. Es tan importante, tan esencial. Y me llamó el otro día una hermana que también estamos estudiando y me dice, pastor, le tengo una gran noticia. Y le digo, ¿cuál es, hermana? Mi marido ha decidido casarse conmigo al fin. Y tenemos 1 año de estarlo rogando que se case. Tienen 3 hijos, tienen creo que 10 y pico de años de estar unidos. Y el hombre que no se quería casar y no se quería casar. Pero ahí en el grupo pequeño hemos estado y suene la campana y suene la campana. Y ella ahora me dice, ya los casé. Ya los casé y ya los voy a bautizar también. Así es como funciona la obra del Señor, hermano. Estamos para hacer el bien, para que la gente se despierte a la realidad de lo que significa predicar la palabra del Señor. En una promoción de obra misionera que hice en una de las iglesias allí, pedí que todo el mundo tenía que trabajar, diáconos, diaconisas, ancianos, directores de departamento, todo el mundo va a trabajar, aquí nadie se va a quedar sin trabajar. Y el que no quiera trabajar, díganos para quitarle el cargo y vamos a poner otro que quiera trabajar. Pues parece que funcionó, porque algunos de estos ancianos corronchos que tenemos en las iglesias que no quieren salir del cargo nunca, ¿verdad? Entonces tuvieron que ir a hacer grupos pequeños y dio resultado, porque ¿quién más que ellos, con tanta experiencia, ellos pueden hacer la obra del Señor? Así que estas ancianas estaban deseosas de predicar el Evangelio. Un par de viejitas ya cascaritas, ya que usted ve que ya no hay piel lisa, toda es con caminito, ¿verdad? Qué tremendo eso, ya parecen unas pasitas. Y ahí andaban ese par de viejitas, allí estaban. Pastor, me dijeron, queremos hablar con usted. Le dije, sí, claro que sí, hermana, venga. Es que nosotros queremos hacer la obra misionera. Ah, sí. Oh, qué bueno, me alegra. Y queremos que nos diga cómo podemos hacer la obra misionera. Bueno, les digo, ¿ustedes saben leer? No, no sabemos leer. Ah, caramba. ¿Ustedes saben algo de los versículos de la Biblia y las historias de la Biblia, verdad? Es que se nos olvidan, pastor. Se les olvidan. Ustedes saben cantar, ¿qué va? No podemos. Bueno, una pregunta. ¿Ustedes saben orar? Oh, eso sí. Miren, nosotros sí somos buenas para orar. Ok, pues ya está. Ustedes se van a ir este sábado en la tarde tocando puertas. Cuando salga la persona
le dicen, muy buenas tardes, mire, nosotros somos cristianas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y andamos buscando personas que estén enfermitas, si les duele la cabeza o el estómago o están padeciendo alguna enfermedad. Queremos solamente orar por ellas para que Dios las sane. Y la gente las miraba, ese par de viejitas allí, ¿verdad? Y a veces dice la primera que fue un dolor de cabeza. Una señora que tenía horas, ya lloraba y el dolor tan bárbaro. Y la hija, cuando vio a las viejitas, dice, bueno, mire, mi mamá tiene un dolor de cabeza, pero es que es muy fuerte. Bueno, dice, vamos a orar al Señor, hijita. Dios tiene poder y Él puede curar a su mamá. Y se metieron. La llevaron hasta la cama donde estaba acostada la señora. Y allá ellas hablaron un poquito del poder de Jesús. Y luego le dijeron a ella, nosotros vamos a orar por usted. Pero mientras nosotros oramos, usted dígale, Señor Jesús, yo creo en ti, yo creo. Sáname, sáname, Señor. Eso es todo lo que usted va a hacer. Y nosotros vamos a hablar con Jesús. Así que las dos abuelas le pusieron la mano a la señora, mire, y empezaron. Oró la primera. Terminó y oró la otra. Terminaron de orar. Ya el Señor va a obrar. Aguántese aquí en la camita. Pronto usted va a estar levantada. Que Dios la bendiga. Nosotros vamos a seguir orando. Y se fueron las viejitas, mira. Y por allá en otra casa, y en eso se pasaron toda la tarde del sábado. Venían felices. Porque cuando ya venían de regreso de allá, de esa parte de la ciudad, que venían hacia la iglesia a dar su testimonio, la hija de la señora le salió al encuentro. Dice, mire, yo quiero darle las gracias a usted. Usted no se imagina. 5 minutos después que ustedes se fueron, se fue el dolor de cabeza. Mi mamá ya se levantó, ya anda feliz aquí y me dijo, mira, averigua de dónde vienen esas viejitas, porque yo quiero saber, es que ellas sí tienen el poder de Dios. Y se fueron haciendo famosas, mire. Después hasta a mí me daba un poco de celo con las viejas, porque imagínense, la gente la salía a saludar, ¿qué? Y yo todo encorbatado y nadie me hacía caso, ¿no? Pero como ellas habían sanado enfermos y habían hecho oraciones por todos ellos y Dios había intervenido, entonces ¿saben qué pasó? Que empezaron a llevar de esa gente a la iglesia. Y en ese año, ese par de abuelas bautizaron 10 almas para Cristo. Y la gente decía, no, es que son unos ángeles de Dios que llegaban a la casa. Y eran viejitas que ya no podían ni dar paso firme, pues. Ya iban allí de a pulgada caminando, pero Dios las podía utilizar. Imagínense ustedes, jóvenes, bonitos, saludables, y haraganes, no puede ser. No puede ser. Hay que poner en actividad el don que Dios nos ha dado, que es el don de poder ayudar a otros para que conozcan al Señor Jesucristo. ¿No les parece a ustedes? Así que el blanco es
El blanco es, yo no sé quién es aquí el director misionero, no es el hermano, ¿cómo es que se llama él? Marcelino, que él ya debe empezar a tomar los nombres de cada diácono y a preguntarles a qué hora va a tener su hogar allá en su casa. No le pregunte si quiere, porque él tiene que hacerlo, porque es lo menos que puede hacer un ungido del Señor. Y luego el resto de la iglesia, de cada hogar adventista, allí tiene que haber un grupo pequeño. Cada hogar adventista, hermano. Si aquí hay 50 hogares, tiene que haber 50. Si hay 100 hogares, tiene que haber 100 hogares. ¿Y saben lo que va a pasar en esta iglesia, hermano? Un reavivamiento. Se van a acabar los chismes, las tonterías que el diablo nos mete en la cabeza, el espíritu ese de inmodestia, de falta de respeto a las cosas sagradas. Eso va a ir terminándose en esta iglesia y ustedes van a ser una iglesia poderosa y feliz. Feliz porque Dios es el que obra ese reavivamiento, pero nosotros tenemos que colaborar. Así que usted va a volver a su casa y ojalá que esta misma noche comience su grupo pequeño con su esposo y hagan planes de invitar al vecino, al familiar, que todos sus hijitos estén allí. Muchos de ustedes están cometiendo el pecado de darles teléfono a sus hijos. Esa es la peor maldición que hay en este momento. Los niños ya no se comunican, no juegan entre ellos porque están... No, hermanos, todo eso tiene que entender que el diablo lo está utilizando y hay que salvar a nuestros hogares, hay que salvar a nuestros hijos, porque los tiempos cada vez se vuelven más difíciles y nos van trayendo más problemas a nuestra vida. Así que el grupo va a crear ese ambiente de gozo, de compartimiento, de felicidad, y es allí donde vamos a desarrollar ese compañerismo, ese reavivamiento. Allí vamos a cumplir la misión evangélica, un evangelismo interno que es el de la familia y un evangelismo externo que es el vecino que invitamos que venga allí y hágase una cosita, ¿verdad? Al terminar aún a sus niños, téngales alguna cosita ahí, ellos con cualquier cosita, un fresquecito, una galletica, y ya los tiene felices para que ellos vuelvan al grupito a estar aprendiendo de la palabra de Dios. En esta vida todo quiere modo, hermanos. Las cosas a la fuerza no funcionan. Tenemos que despertar la voluntad. Despertar la voluntad. Usted es un hijo de Dios y Dios quiere utilizarlo. Lo quiere utilizar, pero es necesario que usted se ponga y se disponga en las manos de Dios. Muchas cosas pueden suceder, hermano. En su casa puede haber sanidades. En su casa puede haber alegría, puede haber gozo. En su casa puede mencionarse muchas veces el nombre de Dios. Porque usted puede, con la ayuda del Señor, desarrollar estos dos métodos de evangelización. Un repasito rápido. ¿Cuáles son los dos métodos de evangelización de la Biblia? ¿Cuál es? De 2 en 2 y los grupos.
familiares o grupos pequeños, ¿verdad? Pues vamos a trabajar con eso. Y vamos a tratar de que esos grupos sean templos. Imagínese usted 50, 100 templos en toda esta región de los miembros aquí de estas iglesias, alabando al Señor, glorificando al Señor. El diablo va a ser vencido, hermanos, y nosotros vamos a ser bendecidos en gran manera, no solamente en las relaciones familiares, sino también en nuestra relación financiera, porque Dios hace milagros con sus hijos. Y esto es lo que Dios quiere que suceda en nosotros. Muy bien, yo no sé hasta qué horas les pidieron permiso de estar aquí ustedes, pero quisiera que si alguno tiene preguntas, podemos dialogarlas, contestarlas, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta después de lo que hemos hablado? ¿Sí? Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sí, claro, el ayuno, hermanos, es un asunto personal, no es colectivo. Muchas iglesias dicen hoy día de ayuno y oración. ¿Saben qué quiere decir eso? Traducido correctamente, hoy es día de que toda la iglesia vaya a visitar a pobres, a necesitados y lleve alimento, lleve lo que sea, fruta, regalos o literatura o lo que fuera. Ese es un día de ayuno. Ahora yo ayuno, sí lo ayuno, pero lo hago por mi vida espiritual. Porque colectivamente, no, yo recuerdo, mire, cuando yo era niño allá en Santa Ana, El Salvador, hacían ayunos en la iglesia porque ellos creían en ese ayuno. Y a veces llegaban los hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, pues aquí, mire, un poco pálido porque estoy ayunando. No hay mentira más grande que esa, porque el ayuno usted puede soportarlo. Usted más bien le hace bien a la salud ayunar, ¿verdad? Pero no para andar diciendo que por eso usted es más consagrado, ni no. Ese es un problema espiritual suyo, no es de la iglesia. La iglesia tiene que aprender que el ayuno de Dios es el ayuno de ayudar y predicar el evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Y muchos de nosotros fracasamos porque solo queremos hacer lo que nos conviene. Pero, por ejemplo, mire, ¿de qué le sirve a usted que pase en una vigilia desvelándose? Bueno, gozándose con la reunión. Pero si usted no paga el diezmo, a ver, si usted no le da ofrenda a la iglesia, ¿de qué le sirve? No podemos desbalancear las cosas, hermano.
que con esto yo justifico lo otro, no. Lo que Dios ha dicho hay que hacerlo. Si Dios me dijo a mí, mira, el diezmo es mío, ok, Señor, ahí está. Que es que no me va a alcanzar para comer, bueno, eso ya es problema de su fe, no de Dios. Dios le ha dicho que le va a alcanzar, délo, entréguelo. Y la iglesia necesita la ofrenda, ok, propóngase la ofrenda. Si usted da 100 de diezmo, de 50 de ofrenda, por ejemplo, o 100 de ofrenda, y esa es una promesa que usted le hace a Dios. Pero que sea una ofrenda. No, ofrenda no es sacarse una cora y echarla. No. Ofrenda es algo planeado. Dice, mire, el Señor dice, tú me has robado. Y ellos dicen, pero ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Ahí ya cambia la cosa. Y sabe que las bendiciones vienen en base a eso, hermano. Usted va a tener trabajo, que todos los días va a tener trabajo, si usted es fiel a Dios en su diezmo y en su ofrenda. Ahora, si además de eso viene a la vigilia contento a cantar, está bien la vigilia. Si además de eso quiere ayunar, amén, ayune, pero hay que poner las cosas en el sitio correcto. La vida espiritual no es una idea, es una realidad. Es una realidad. Y tenemos que aprender esas cosas. Y el otro día yo hablaba con un anciano y le decía, usted está mal. Porque usted no está dándole al Señor lo que le corresponde. Y él me dice, sí, pero es que yo decido eso, pastor. No, bueno, usted decide si hacerlo o no hacerlo, pero Dios ya decidió que usted lo haga. Si quiere seguir recibiendo bendición, haga lo que Dios le dice. Así es con las cosas espirituales. No son motivos para desviarnos de nuestra responsabilidad. ¿Me entiende? Por ejemplo, su responsabilidad es salvar a la familia. Es la primera responsabilidad. Entonces, haga el culto familiar, haga el grupo pequeño, traiga a otros a que se gocen ese grupo y usted se va a dar cuenta que va a salvar a la familia y va a salvar al otro. Tenemos que ser realistas en la vida espiritual. No ser idealistas, ser realistas. Si decimos que lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo. Porque Dios está esperando esa fidelidad de parte nuestra. Dios no le dice, no lo hagas. No, hágalo, pero en la forma correcta. Y eso va a servir de una bendición para usted, ¿verdad? Pero lo que Dios nos ha pedido es en general y es para que todos podamos atender sus enseñanzas. Eso debemos quedar bien claros, hermanos, bien claros. Y este no es un problema solo de ustedes. Este es un problema de pastores también. Hay pastores que casi a la fuerza dan el diezmo y ofrendas no dan. No, que el pastor, no, son mentirosos, hermano. Un pastor es mentiroso cuando dice que la obra no le está dando suficiente. Esa es una mentira. Todos nosotros recibimos lo suficiente para vivir. Ahora, si queremos andar comprando cosas que no debemos comprarlas porque no están a nuestro alcance, esa es otra cosa. Yo quisiera tener un Mercedes-Benz. He soñado que estar manejando un carro tan caro, pero si no aguanto más que un Honda, pues voy al Honda. Pues hay que ser práctico. Y Dios
nunca lo abandona uno. Yo vendí mi casa, mire. Vendí mi casa para vivir con mi hija. Hicimos una sociedad ahí con ella. Entonces yo fui a vender mi casa. El vendedor me dijo, fírmeme aquí por 9 meses para poder venderle su casa. Le digo, no, yo no le voy a firmar 9 meses. Le voy a firmar, le dije, por 3 meses, porque esta casa Dios la va a vender rápido. Y él se rió y dice, pastor, pero el mercado se está moviendo, que ahora las casas se venden en 9 meses. Bueno, el mío no, le dije, porque yo soy socio de Dios. Yo le doy a Dios mi 10% de diezmo y mi 10% de ofrenda. Y no me ando quejando. Bueno, dijo él, está bien. Y voy a preparar todo, me dijo. Fue y puso el rótulo que se vende esta casa. A la semana me llama, pastor, hay un interesado en su casa. Bueno, le digo, si paga lo que yo le he dicho que debe pagar, por mí no hay problema. Pues lo quiere pagar y cash, me dijo. ¿Cómo? No necesita banco ni nada, me dijo. Le gustó la casa y la quiere. Saber qué le dijo el Señor al pobre hombre de la casa, que él se enamoró y ya esta es mía. Al mes yo estaba firmando escrituras y todo para... Me gané $50,000 en esa transacción, por lo que yo había gastado, lo que había costado la casa, me gané los $50,000. Y entonces, ya una vez que yo recibí el dinero, estaba haciendo el cheque de los diezmos y las ofrendas. Y se acercó mi nieto mayor, que tengo aquí, uno de 12 años. Abuelo, ¿tanto dinero le vas a dar a la iglesia? No, le dije que ese dinero no es mío, es de Dios. Es el diezmo y la ofrenda de la ganancia que Él me dio en la casa. Ah, me dice, qué bueno, abuelo, bueno. Yo di mi diezmo, tranquilo. Hermanos, pasaron 3 semanas, 3 semanitas. Y entonces me llama un hermano que me conoce desde que estaba en El Salvador. Y me dice, pastor, he oído que se va a jubilar. Le digo, es cierto, ya estoy con unos meses para jubilarme. Gracias a Dios por todo el ministerio que me ha dado hasta hoy. Pues si me permite, yo quiero contribuir con su jubilación. Así, ¿está seguro, hermano? Usted quiere hacer eso. Sí, no, nosotros le tenemos un gran aprecio. Acuérdese que usted nos hizo esto, nos hizo el otro, eso aquí. Y Dios nos ha bendecido y yo dije, tengo que compartirlo con el pastor. Y nos juntamos a almorzar por ahí en un restaurante. Al terminar me metió un cheque en la bolsa. Y yo me lo iba a sacar, ¿verdad? Y me dice, no, cuando ya esté fuera de aquí, ábralo. No es nada, pero es un cariño. Cariño. $5,000. Y dije yo, bueno, ¿y yo qué le he dado al Señor? ¿Qué le he dado al Señor si yo le di el diezmo, que es mi obligación,
y le dio una ofrenda y ahora me devuelve la ofrenda. Y dice, no, ahí tienes. Es que Dios es así, hermano. Dios es lo que usted es. Muchos de ustedes dicen, Dios no me bendice, pero ¿cómo lo va a bendecir si usted no obedece? Algunos cuando van a dar ofrenda como que tienen epilepsia y no saben qué sacar para dar la ofrenda. No, si uno debe planear su ofrenda, esto es para la obra del Señor. Que la iglesia lo emplea mal. Mire, a usted no le interesa si la iglesia lo emplea mal o lo emplea bien. Usted dé lo que es su obligación, porque su negocio es con Dios, no es con la iglesia. La iglesia es de Dios y Él sabrá dirigirla. ¿Me entiende el concepto de esto? Es eso, lo que usted es como cristiano, no lo que usted piensa, ni que el hermano fulano que ha sido tantos años y no da diezmo y a mí no le ha pasado nada, claro. ¿Qué le va a pasar si ya quizá Dios lo descartó de los que van a ir al cielo? Cuando ya el Espíritu Santo no nos habla, preocúpense. Así que es necesario que estemos bien claros en lo que hacemos y por qué lo hacemos. ¿Por qué hemos decidido hacer esto? Eso usted tiene que estar bien firme para que el diablo no lo saque de ahí. Usted tiene que mantenerse fiel al Señor. Ahora que ustedes ya saben, abran esos hogares, ábranlos. No tenga miedo, comience. Después va a ser una costumbre feliz, porque eso va a arreglar su familia, va a arreglar sus hijos, va a arreglar sus nietos, va a arreglar su familia, toda se va a contagiar, porque Dios trabaja los corazones, hermanos. Dios los trabaja. Usted no tenga miedo. Usted solo dedíquese a hacer lo que Dios dice. Y ahí está lo más importante. El otro día comíamos pupusas por ahí. Y la señora, entre todas las pupusas, metió una de chicharrón. Y como ustedes saben que los salvadoreños tragamos más pupusas que comida, ¿no? Estábamos felices allí. Cuando yo abro la pupusa, chicharrón. Y estaba con otro hermano. Una vez al año no le hace daño, pastor. Más rápido la partí y la boté porque dije yo, ¿qué te es capaz de comérsela? No, es que un principio es un principio, es una forma de vida. Es una forma de vida. Nosotros como adventistas tenemos que tener una forma de vida. Ya somos así. ¿En qué está la felicidad de ustedes que no toman? Bueno, en no tomar, ahí está mi felicidad. Sí. Por eso, hermanos, busquemos la excelencia de Dios en la vida. Y ustedes no van a fracasar, nunca, no van a fracasar. Ustedes lo único es que manténgase en el nivel que le corresponde. La mayoría fracasan porque si no pueden ni siquiera pagar una casa de $1,000 y quieren comprar un carro de 700 mensuales la letra, no hay que ser ridículo, uno no puede. Hay que acostumbrarse a andar en un cacharro mientras pueda uno tener más para comprar algo bueno. Eso se llama administrar los bienes de Dios, ¿verdad? Y Dios nunca va a dejar de proveernos. Siempre usted va a tener, ni se va a dar cuenta cómo es que Dios maneja las cosas. Es interesante. Yo lo he vivido, lo he aconsejado, lo he visto con los hermanos y ahí están testigos.
un hombre trabajando por casi 20 años en la Miller Lawn, le caen 2 hojas de chirroc del segundo piso, se le escaparon al que las estaba recibiendo, le cayeron aquí, le hicieron pozol la rodilla. Y de ahí en adelante, seguro va, seguro viene. 2 años, 4 operaciones, terapia, nada, hermano. Hasta que la Miller Lawn le hizo una jugada y lo despidieron para deshacerse de él, porque le estaba comiendo mensualmente. Y él pues se acabó ese dinerito que van juntando y todo. Llegó un momento que ya no tenía nada. Y allá llegó conmigo, pastor. Necesito que la iglesia me haga un préstamo. Préstamo, sí. Estoy debiendo 3 meses la casa, no tengo comida, no tengo para pagar los servicios, ya me los van a cortar. Es un desastre, hermano. Necesitaba para poder salir y vivir un mes más cerca de $4,000. Y yo le digo, mire hermano, en este momento no tengo, pero la iglesia está recogiendo la ofrenda de esta semana. Cuando entre al banco, yo le voy a dar un cheque por $4,000 para que usted solucione su problema y ya veremos cómo Dios nos ayuda. Ah, muchas gracias, pastor. Sí, ya. Y bueno, se fue mal, hermano, mal. Eso fue el lunes, hermanos. El martes, allí en Maryland, que en Maryland no hay nevadas de más de un pie, unas nevaditas de gato que hay allí. Y ese día se viene una nevada de 3 pies y un poquito más. Y el siguiente día el hermano se levanta temprano, porque ustedes saben que una persona con problemas tempranito se despierta. Él se despertó y vio la ventana y va viendo esa cantidad de nieve. Y él dijo, como pueda, yo voy a sacar mi camioneta. Tenía una camioneta grande ahí, una pick-up. Y como era de doble transmisión, voy a salir a buscar muchachos para que paleen la nieve. Y eso hizo. Limpió como pudo, la esposa lo ayudó y arrancó su cosa y se fue. Puso 12 guatemaltecos ahí. No sé cuánto les ofreció la hora a palear nieve. Y se fue a donde viven los ricos. Ya llegó con la camioneta y ya parece que lo estaban esperando porque desde la ventana estaban encerrados allí todos. Y él les hacía señales de que si les limpiaba el driveway, ¿verdad? Y la calle ahí para que salieran. Y dice, sí, sí, sí. Y él solo les hacía, que valía $300 la limpiada. Y sí, sí, sí. Y empezaba, dejaba 2 guatemaltecos ahí paleando y se fue a la otra y otros 2 y así limpiando todas esas casas de millonarios. Hasta las 9 de la noche pararon y se quedaron de juntar a las 5 de la mañana y siguieron el miércoles y siguieron el jueves. El viernes yo lo estaba esperando con el cheque para que pagara sus deudas y sus cosas. Y no llegó. El sábado llegó a la iglesia. Me dice, pastor, perdóneme, pero no pude venir porque estaba terminando de hacer una. Y me contó, hermanos, martes, miércoles, jueves y viernes
Él trabajó limpiando en eso. Bueno, los guatemaltecos, porque él solo manejando y les daba las palas y demás. Y se ha ganado ese hombre en esos 4 días casi $6,000. Pagó todo y le quedó todavía. Entonces le digo yo, mire, yo creo que Dios le está diciendo algo a usted. ¿Es usted fiel en los diezmos, hermano? Bueno, me dice, sí, yo. En la ofrenda, hermano, mire, allí, no, pero yo ya, aún de esto que acabo de ganar, ya voy a dar 10% de diezmo, 10% de ofrenda. Le dije, si usted lo hace, Dios va a hacer algo milagroso con usted. Y bueno, puso una compañía, empezó a trabajar y trabajar. Hermanos, el primer año había ganado $250,000. Y él solo andaba supervisando. Y ya como a los 14, 15 meses, fue al médico para revisarse la rodilla, porque él sentía fuerza en la rodilla, y el médico le dijo, qué raro, pero ya prácticamente está sano de la rodilla. Vamos a hacerte unas terapias y ya más. En la actualidad ese hombre hace trabajos de arriba de $1 millón. ¿Bendice Dios o no bendice, hermano? Claro que sí. Eso depende de mí, cuán fiel soy yo. ¿Cuánto puedo creer en lo que Dios dice, hermano? ¿Y cuánto colaboro con la causa del Señor? Así que ahora está en sus manos. Su vida espiritual está en sus manos. No vayan a decir después, no, es que yo no sabía. No. Yo les he hablado claro porque ustedes no van a pesar sobre mi conciencia. Cada uno tome su decisión, comience esta misma noche. Reúna a su familia y diga, mire, aquí todas las semanas vamos a alabar al Señor en casa y un día vamos a invitar al vecino o 2 días a la semana que venga a compartir con nosotros aquí palabra de Dios. Y usted se va a dar cuenta de lo que va a suceder. Las bendiciones que usted va a recibir. Y siga luchando, que el reino de Dios está cerca. Y lo mejor es que nosotros vamos a vivir estos últimos días que nos quedan en victoria, hermanos, en victoria. ¿Cómo les parece? ¿Piensan que deben hacerlo? ¿Cuántos de ustedes con la ayuda de Dios se proponen que van a luchar por establecer en cada uno de sus hogares un hogar donde se alabe al Señor y se traiga a otros para que reciban el Evangelio? ¿Cuántos? Pónganse de pie, quiero verlos. ¿Cuántos lo van a hacer? Yo quiero verlos. Ajá. Muy bien, muy bien. Yo no les estoy preguntando si son diáconos o diaconisas, no, o ancianos. Personalmente, una promesa para el cielo. Mire qué bonito. A ver, cuénteme los cuantos se han puesto de pie, hermano. Usted ya los contó aquí, hermano. Cuénteme los de acá. Y allá hay otro que me los cuente, los de allá. 47 hay aquí. Amén. 15 hay aquí. ¿Está seguro? ¿Contó bien?
Muy bien. Ya llevamos 62. ¿Cuántos hay de aquel lado, hermano? Por todos contó 47. Bueno, puede ser que sí, ¿verdad? 47 por todos los que están de pie, dice él. ¿Está bien? Bueno, si Dios es glorificado en estos 47 hogares, esta iglesia está destinada a crecer de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que vamos a orar para que eso sea así, para que verdaderamente experimentemos ese reavivamiento. Así que les voy a pedir que allí donde están en la banca se unan en grupitos, oren para que Dios haga realidad esta promesa, y que ore uno allí y yo voy a terminar con la oración. Únanse ahí por grupitos o únanse al otro que está a su lado para que puedan orar y entregarse al Señor y hacer esta obra que Él nos ha mandado con gozo, con felicidad, con poder. Muy bien. Vamos entonces cada uno orando allí donde está, en medio de las bancas y demás, para que Dios obre en nosotros este trabajo para su iglesia, ¿verdad? Yo voy a terminar orando al final. Querido Dios, nosotros queremos hacer esta obra. Queremos salvar nuestros hogares. Queremos crear un reavivamiento en la iglesia de Monte Olivos. Y queremos presentarte muchos nuevos corazones para que acepten a Cristo Jesús como su Salvador. Permite que este año 2019 esta iglesia bautice no menos de 25 almas para tu honra y tu gloria. Permite que cada diácono trabaje, cada diaconisa, cada anciano de iglesia, cada director de departamento, ponga todo su interés en que tú seas conocido por las personas que viven alrededor de esta ciudad. Señor, permite que esta iglesia se convierta en una luz poderosa. Que tú utilices al pastor, a sus ancianos, a sus diáconos, a sus diaconisas, a sus directores, para que unidos proclamen la gran verdad de tu divina palabra. Y ahora, Señor, cuando nos hemos propuesto hacer estos hogares, permite que todos lleguen a ser una realidad y sean una gran bendición, porque te lo pedimos confiados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.